quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle En un gobierno sin margen de error no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, o sea, un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor.
reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes que fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor, reinando en vida día a día. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti, al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti,
sobran motivos para agradecer. A veces me faltan palabras para poder expresar todo el bien y el amor que habita en mi ser. Tu evangelio de gracia, Señor. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Corriendo contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Corriendo contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. ¡Qué gloria! Todos y cada día se renueva tu amor, tu palabra que es poder de Dios. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo reino contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo reino contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo reino contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. Bendecidos dioses, preciosa amada del Dios vivo, disfrutando la herencia. Un saludo a la preciosa amada en las naciones, que sabemos que son muchos los que están escuchando el Evangelio y que prontito van a manifestarse y van a decir, eso era cierto. Un par de avisos nada más para que recuerden la página Ministerio Internacional de la Transformación.com, y si nos quiere escribir a MI, iniciales de Ministerio Internacional, MI de la Transformación @gmail.com. Ahí se puede comunicar con nosotros. Y últimamente nos han escrito ahí varios dioses diciendo que escuchan y que están contentos de oír el Evangelio del Dios vivo. Así es que sabemos, como les digo, que son muchos y prontito Dios va a hacer algo grande para unir a esa familia del Dios vivo. Hoy hay un tema preciosísimo. Estamos viendo cómo la participación de la promesa en Abraham y en Cristo, que era en José Luis, y cómo nos fue llevando eso hacia la transformación. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros tenemos que fundamentar lo que creemos en base a lo que está escrito, porque no nos podemos salir de lo que está escrito. Y dice que el antiguo pacto sirve de ejemplo para lo que estamos viendo hoy. Entonces es bien importante porque todo está ahí, está desde siempre. Lo que pasa es que Dios lo ponía para cada dispensación, y en cada dispensación habría el entendimiento de los que estábamos en ese tiempo para ver. Otros no pueden ver. ¿Por qué? Porque se les abrió el entendimiento. O sea, no es cuestión de nosotros ni de ellos, es cuestión de Dios, que hace todas las cosas como Él quiere, de acuerdo a su voluntad soberana. Pero Él nos está llevando a estar firmes, cimentados en eso, y luego va a ver las glorias que tiene. Así que vamos a comenzar con una partecita pequeña del calqueo anterior, que de ahí sacamos el cortecito para el clip.
Así es que miremos, dioses. Bueno, ¿y de dónde salió este tema? El tema me salió que yo tuve un encuentro con Jesús de Nazaret hace poco. Se me apareció la persona de Jesús de Nazaret. Y era algo raro porque él se parecía a mí, pero era Jesús de Nazaret. Entonces yo le pregunté a él, pero ¿quién es el Señor, tú o yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre, tú o yo? Y me dijo, ninguno. Ninguno. Todos somos velos. Dios no puede ser carne. Dios se pone carne para manifestarse, pero ni Melquisedec, ni Moisés, ni yo, ni tú. Entonces vemos que está bien clarito, ¿verdad? Le pregunta, ¿quién es el Señor, tú o yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre, tú o yo? Ninguno. Todos somos velos. Dios se pone carne, dice. Entonces, ¿los velos de qué estaban hechos? De carne. Dios se pone carne para manifestarse. Pero Dios no puede ser carne. Dios es un espíritu y es el espíritu que hoy nos está hablando. El Dios vivo. El Dios que vive y reina para siempre, el mismo de ayer, de hoy y siempre. Porque el género Jesucristo, no digamos los otros velos, ellos fueron mucho más lejos. Pero para nosotros lo que nos importa es el velo Jesucristo. Y el velo Jesucristo estaba en José Luis y en Jesucristo hombre, José Luis de Jesús. Y ambos tuvieron un comienzo y tuvieron un fin, porque así tenía que ser, tenía que terminar. Los velos tenían que terminar, no eran para siempre. Los velos eran para ejercer una función aquí. Una vez termina la función, el velo termina y ¿quién queda? El Dios vivo, en todo y en todos. Así es que eso es lo precioso de esto. Muy bien, vamos a ir al consejo para la siembra. Hoy en un texto pequeño, pero está encerrado lo que Dios nos quiere mostrar aquí. Muy bien, Gálatas 4:8. Gálatas 4:8. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no eran dioses. ¿A quiénes le servíamos? A los velos. Pero por naturaleza, porque tenían su carne, el que estaba dentro era Dios mismo. Entonces nosotros le estábamos sembrando ¿a quién? Al velo. Por ejemplo, la ofrenda en el antiguo pacto o en la ley era para que Dios quitara el pecado. O sea, para eso sembraban todos al sacerdote, para que el sacerdote ofreciera esa ofrenda y fuera agradable y quitara el pecado. La siembra en el nuevo pacto con José Luis era para que la palabra corriera y fuera ¿qué? Glorificada. Muy bien. Y la siembra hoy es para que conozcan al Dios vivo mediante el poder de Dios que es su evangelio. También para que la palabra corra, pero ya no la misma, sino para que ahora conozcan al Dios vivo. Porque conocimos todos y conocieron los anteriores a Dios en el velo. Pero ahora lo tenemos que conocer sin el velo. En el velo aparentemente era más fácil, ¿sí? Porque estábamos viéndolo, pero nos quedábamos con el velo. Y el problema es que el Dios vivo era el que estaba
adentro. Por eso José Luis siempre nos decía que no lo miráramos a él, sino lo que estaba adentro. Ese sí es un fenómeno, decía. ¿Por qué? Porque el que estaba adentro era el Dios vivo, pero no se podía ver en su plenitud. ¿Por qué? Porque mirábamos al velo. Si no, mire cuántos se dispararon cuando las situaciones en su carne con respecto a las esposas que él tuvo. ¿Quiénes nos quedamos? Los que no mirábamos eso, los que mirábamos a Dios en él. Pero los demás que se fueron, porque usted sabe que se fueron bastantes, ¿a quién miraban? Al velo. Entonces nosotros ahora sembramos para que el que tenga que conocerlo, lo conozca al Dios vivo. Así que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Pronto voy a tu rescate, mi amada. Falta poco y no serás avergonzada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás, y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. En el día de la transformación se va a levantar un pueblo como jamás nunca lo hubo sobre la faz de la tierra. Una nueva nación de seres inmortales que le creyeron a Jesucristo, hombre, y fueron firmes con la palabra, esperaron con paciencia. Ya falta poco, mi amada, reposa en mi palabra, confía en mi decreto y descansa confiada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás, y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne, mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Disfrute la abundancia de la herencia. Bien, y vamos a entrar al tema que el Dios vivo nos tiene para hoy.
el tema lleva por título Una promesa, dos pactos. Diga, una promesa, dos pactos. Y vamos a comenzar con una introducción breve. Dios siempre se ha manejado con la humanidad por medio de pactos. Pero hay dos pactos esenciales para el cumplimiento de la promesa. Tenemos que mencionar aquí, antes de comenzar, que los pactos son para la carne. En el espíritu no hay pactos. El pacto se hizo por razón de la carne. Cuando Dios, en su circuncisión, quita la carne, desaparecen los pactos. O sea que nosotros, el que vive bajo los pactos todavía, quiere decir que está con el velo. Mientras hay velo, hay pacto. ¿Por qué? Porque mientras hay carne, hay pacto. Muy bien, entonces esos principios son bien importantes que usted lo tenga claritos. Gálatas capítulo 4, verso 21 al 31. Gálatas capítulo 4, verso 21 al 31. Y vamos a ir paso a paso. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Entonces fíjese, el primer pacto, la ley fue añadida, era un pacto para la carne. Entonces aquí le está hablando a los que querían estar bajo la ley. Dice, verso 22, vamos a leer el 22 y el 23. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Esa historia ya la conoce usted, ¿verdad? Que Dios le había dicho que iba a tener un hijo a Sara y ella no lo creyó porque ya estaba grande y entonces tiene un hijo con la esclava. Pero, verso 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Y esto es bien importante. ¿Qué quiere decir alegoría? Pues que era una comparación, era un ejemplo, ¿sí? Era un ejemplo, pero fíjese lo que dice aquí, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Entonces no está hablando de las dos mujeres, de Sara y de, ¿cómo se llama? Agar, de Sara y Agar, sino que está haciendo la comparación de lo que pasó en ese tiempo con dos pactos. Ellas representaban dos pactos. Muy bien. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Esta es Agar. Verso 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, ¿verdad? Y entonces, ¿quiénes viven en la Jerusalén actual? Pues los judíos. O sea que está hablando, fíjese, entonces note que está hablando de dos pactos. Los judíos viven bajo la ley. Entonces, ¿en qué están? En esclavitud. Había una promesa para ellos, pero como no creyeron, viven bajo la ley en esclavitud. Muy bien, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, eso es lo importante. Entonces, fíjese que esto lo dio Dios a través de Pablo, para hacer notar que habían dos hijos, uno que venía de la carne y el otro que venía del espíritu. Sin embargo, Pablo nos dice esto por una alegoría, o sea, un ejemplo, una comparación para que se entienda el proceso luego de la promesa.
Y nos muestran que en sí las dos mujeres, tanto Agar y Sara, lo que representan son dos pactos. El pacto de la ley que trae esclavitud, que es para la carne, y el pacto del espíritu que trae libertad. Muy bien, vamos a seguir leyendo entonces. Quedó clarito, ¿verdad? Entonces dice, verso 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Muy bien. La estéril, ¿por qué es estéril? Porque no tiene hijos. ¿Y por qué no tiene hijos? Porque los hijos Dios los creó antes de la fundación del mundo. Los hijos no dependen de una mujer. Los espíritus, me refiero, ¿verdad? Los espíritus fuimos creados antes de la fundación del mundo. Entonces no dependemos de una mujer. Por eso esa mujer que está ahí, que representa la Jerusalén actual, la que da hijos para libertad, es estéril. Eso quiere decir que los hijos no vienen de una mujer, sino de Dios. Estamos hablando aquí, la comparación es los hijos de una mujer, pero estamos hablando aquí de los hijos de Dios, espíritus, ¿sí? Que no dependen de una mujer. Muy bien. Siguiendo el ejemplo de las alegorías de las mujeres, está la desolada y la de los hijos de la que tiene marido. Entonces, ¿quiénes eran los maridos de la iglesia? ¿Se recuerda usted las bodas del Cordero? ¿Con quién se iba a casar la iglesia? Con el Cordero. ¿Quién era el Cordero? Jesús de Nazaret. Muy bien, pero entonces los maridos de la iglesia han sido los velos. Mientras hay velos, hay marido. Por eso dice que para que seáis de otro, ¿sí? Dejando a Jesús de Nazaret porque murió. Entonces cuando muere el velo, ¿qué pasa? Tienen otro marido. Entonces el que murió, el que resucitó, era el otro, el nuevo marido. Ese que resucitó se introdujo en José Luis, y José Luis era el nuevo marido de la iglesia. Y cuando muere, entonces vienen los hijos espirituales, pero ya no hay marido. Ya es Dios en todo y en todos. Entonces, el marido de la iglesia, usted oye cada rato que el esposo de la iglesia y las bodas y en aquel cantar de los cantares cuando dice la amada y todo, ¿se recuerda? Eso era mientras estaba con marido. Ahora la iglesia está en todo y en todos. Nosotros somos uno con él. La comparación es que el Dios vivo es nuestro esposo, pero es que Él es esposo, Él es el Padre, Él es el Todopoderoso, Él es el Dios vivo. Está aquí. Entonces usted tiene que tener que esto que estamos leyendo es una comparación para que nosotros entendamos hoy la gloria en la que nosotros estamos. Entonces, al morir un marido, hay que cambiar de marido. Por eso a una le dijeron, una se casó con uno, la otra porque se murió. ¿De quién es? Pues de ningún marido ya, porque los espíritus no se casan ni se dan en casamiento. ¿Está viendo esto? Esto es precioso, esto es maravilloso. Imagínense que tengamos un marido que la golpea y todo, así como ahora en la carne. No, el marido de nosotros, el Dios de nosotros, no es un marido de carne, es el Dios vivo, el Padre de los espíritus. Muy bien. Perfecto, entonces vamos a avanzar. 4. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Sí? Otra comparación, porque Isaac no era el hijo de la promesa. ¿Se recuerda quién era el hijo de la promesa? A Abraham se le dio la promesa y a su simiente, dice. ¿Qué simiente? Semilla, hijo, el cual es Cristo.
Entonces no era Isaac. Eso fue una comparación. Por eso mismo, cuando lo iban a sacrificar, ¿se recuerda que Dios le dijo que sacrificara a Isaac? Él lo iba a sacrificar y le dijo, no lo toques, ya vi que eres obediente, déjalo tranquilo, porque esa era la figura de Cristo que iba a ser crucificado en la cruz. ¿Ya se dio cuenta? Entonces, en la promesa no estaba en Isaac, porque Isaac era carne. La promesa estaba en la simiente de Abraham, que era Cristo, y él no es carne, es espíritu. Está muy lindo, ¿o no? Es que mire, el que quiere ver carne, mira micos aparejados. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía así al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, todo el que estaba bajo la carne era hijo de la esclava. Por lo tanto, no se salvan los que están en la carne todavía. Vienen siendo como hijos de la esclava, ¿verdad? Entonces, muy bien. Vamos a avanzar ahí entonces también. Entonces, vamos a ir a Gálatas en el capítulo 3, versos 6 al 9. Gálatas, capítulo 3, versos 6 al 9. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, fíjese, aquí es importantísimo notar cuál era la fe de Abraham. Porque acuérdense que la fe no había sido revelada. Entonces, ¿cuál era la fe de Abraham? La fe que tenía Abraham, ¿cuál era? Bueno, era una fe para la carne. Sabía que Dios lo iba a ayudar en cuanto a todo lo que era material. Un beneficio que no todos los tenían, porque él lo creía. Entonces, este fue el primer pacto. El pacto para la carne. ¿Sí? El pacto para la carne. Entonces, los de la fe, de la cual hablamos, porque dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, eran bendecidos con el creyente Abraham, pero la fe no había sido revelada. O sea que eran bendecidos con el creyente Abraham, o sea, en carne. Por eso que era lo que buscábamos nosotros cuando comenzamos a oír de la fe y éramos bendecidos con el creyente Abraham. Estar sanos, tener para pagar todo, ¿verdad? Eso era lo que nosotros, esa era la fe que teníamos, pero no era la fe revelada. Eso quiere decir que el pacto, el nuevo pacto, porque el viejo era el pacto de la carne, el nuevo pacto no había empezado. El nuevo pacto empezó cuando comenzó a ser revelada la fe. Muy bien, entonces Gálatas 3:19 al 20. Gálatas 3:19 al 20. Quiere decir que nosotros no estamos bendecidos con el creyente Abraham, sino que nosotros estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa fue la bendición que se nos dio a nosotros. Entonces vamos a ver 19 y 20. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Primer pacto. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente
a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y en el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, el primer pacto iba a estar ¿hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente. ¿Y quién era la simiente? Cristo, José Luis de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él era el mediador del nuevo pacto. Muy bien, entonces, si no venía José Luis, que era la simiente, porque decimos que era José Luis, porque fue él el que reveló la fe y era el mediador. Entonces, la simiente de Abraham era José Luis, y con José Luis viene el nuevo pacto. El nuevo pacto que también era para la carne, porque todavía los pactos son para la carne. ¿Estamos ahí? ¿Está clarito eso? Muy bien. Entonces, Gálatas 23 y 24. Vamos a confirmar por qué decimos nosotros que José Luis era el que traía el nuevo pacto, el que traía la fe. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, la fe revelada no era la misma fe que tenía Abraham. La fe de Abraham era una fe en esperanza. La fe revelada era llevarte a la herencia. Estamos bien ahí. Entonces, Hebreos 8, Hebreos en el capítulo 8, verso 1, 8, 1 al 11. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios, de la majestad en los cielos. Entonces, fíjese, tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó ¿en dónde? A la diestra del trono de Dios. ¿Dónde está sentado usted? En los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque él ahí se sentó. ¿Y quién fue el que se sentó en los lugares celestiales? Jesucristo hombre, José Luis de Jesús, el sumo sacerdote que nosotros tenemos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Entonces, ¿dónde está? En lugares celestiales. Entonces, si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sumo sacerdote, sino que fue ¿hasta cuándo? Hasta que partió a los lugares celestiales, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, hablando de los sacerdotes católicos. ¿Qué presentan ellos? Según ofrendas, según la ley. Pero la que él presentó, él ya no está aquí, la presentó cuando estaba en los lugares celestiales. Muy bien. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiendo les dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. ¿Por qué terminaron el viejo pacto? Porque la gente judía no creyó.
¿Y qué dice él que se desatendió de ellos? ¿Qué quiere decir? Que los dejó. ¿Para qué? Pues para irse con un pueblo que no lo buscaba, que era el pueblo gentil. Muy bien. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces, esta es la explicación clara de un nuevo y mejor pacto. El que Dios hizo con su simiente, la cual es Jesucristo hombre. Muy bien, y terminamos con Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo hombre. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De él. Para que interviniendo muerte, para que interviniendo ¿qué? ¿Qué tenía que intervenir? Muerte. Para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, la muerte de José Luis nos da a los llamados la promesa. Fíjese, la muerte de José Luis nos da a los llamados la promesa de la herencia eterna, que es la vida del Espíritu con la reserva. ¿Se recuerda que él dijo? Con la reserva del poder de Dios que él tenía para la transformación, de lo cual hoy disfrutamos y nos gozamos. Porque es importante, volvemos, porque hay personas que siempre quieren ir adelante, ¿verdad? Hay personas que siempre quieren decir, pero si ahorita lo que nosotros somos dioses, lo que tenemos que ver es eso. Sí, pero Dios dijo que había que transformar la mente. ¿Cómo? Pues la historia está para transformar la mente, para entender todas las cosas que sucedieron. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar con una mente transformada lo que está para nosotros. Pero de que va a venir todo eso, va a venir, pero no es al tiempo nuestro, es al tiempo del Dios vivo. Lo mismo decíamos con José Luis, ¿se acuerda? Digo, decíamos porque algunas veces lo decíamos, cuando repetí un tema, otra vez ese tema ya va, y no, daba, y como cuando lo oía, ¿qué decía? ¡Ala, qué lindo! Pues eso es lo que va produciendo en nosotros el Evangelio, la palabra, la reserva del poder de Dios para la transformación. Esta es la que nos da vida eterna. Así que Dios es